El transistor es un componente electrónico capaz de actuar como un interruptor y además como un amplificador, todo mediante una pequeña señal eléctrica y sin partes móviles. Estas características han hecho que el transistor se vuelva el principal componente de prácticamente cualquier dispositivo electrónico que podamos encontrar. Si tenemos un circuito con una lámpara y una fuente de energía, la energía pasará libremente. Esto debido a que los electrones pueden moverse libremente entre los átomos del metal, y al ser conectados a la fuente de energía son obligados a moverse. Al agregarle un diodo al circuito, dependiendo de la posición de este, la corriente puede pasar libremente o ser detenida. Y la razón por la cual ocurre esto es por su composición. Al interior del diodo hay un material semiconductor como por ejemplo el silicio, más específicamente dos tipos de este material. Si tomáramos un trozo de silicio puro y viéramos su estructura atómica, nos encontraremos con que cada átomo posee 4 electrones de valencia, los cuales son compartidos con otros 4 átomos de silicio alrededor de él, formando una estructura cristalina con enlaces covalentes, es decir que comparten sus electrones y por lo tanto poseen un total de 8 electrones de valencia por átomo, asemejándose a los gases nobles, los elementos más estables conocidos por el hombre. Si no les gusta la química, no se asusten. Lo importante aquí es que entiendan que 8 electrones por átomo es el número mágico que mantiene todo fuertemente conectado. De hecho, tan fuertemente conectado que cuando un nuevo electrón quiere atravesar el silicio, los electrones que lo componen no se pueden mover, dificultando el paso de la corriente. Pero esto puede ser cambiado mediante un proceso conocido como doping, en el cual se le agregan impurezas al silicio para controlar su conductividad y convertirlo en un semiconductor del tipo N o del tipo P. Si agregamos impurezas que tengan 5 electrones de valencia en vez de 4, entonces tendremos átomos con un total de 9 electrones. Y ya que 8 era nuestro número mágico, podríamos decir que uno de los electrones sobrará o quedará más libre que los demás, lo cual permitirá que cuando lo conectemos a una fuente de energía, este pueda moverse y actuar como un conductor. A esta aleación se le conoce como semiconductor del tipo N, pues posee electrones de sobra, los cuales, recordemos, poseen una carga negativa. Por otro lado, si realizamos el doping con impurezas que poseen 3 electrones de valencia, tendremos átomos con un total de 7 electrones, es decir que nos quedaría un hueco, permitiendo que los electrones se puedan mover a través de él y generando un movimiento de los huecos en la dirección opuesta. Ya que esta aleación tendría un electrón menos que la forma estable, este tendría una carga positiva y se le llamaría semiconductor del tipo P. Es más, para simplificar la visualización, diremos que cada hueco corresponde a una carga positiva. De esta forma, cuando conectamos estos dos tipos de semiconductores, dado que sus cargas son opuestas, estas se atraerán justo en la unión. Y al aplicarle una fuente de voltaje tendremos dos posibles resultados. En el primer caso, si es que se conecta el polo positivo al semiconductor tipo N y el polo negativo al semiconductor tipo P, las cargas de los semiconductores intentarán desplazarse en direcciones opuestas, impidiendo el paso de la corriente. A esto se le conoce como polarización inversa. En el segundo caso, si invertimos la polaridad de nuestra fuente, los electrones libres del semiconductor tipo N saltarán a través de los huecos del semiconductor tipo P, permitiendo el paso de la corriente. Aunque hay un pequeño detalle, ya que en su estado de reposo los átomos se atraen por su carga eléctrica opuesta, es necesario que el voltaje aplicado sea lo suficientemente alto para romper esa unión y continuar con el movimiento. A ese voltaje se le conoce como barrera de potencial, y para un diodo compuesto de silicio corresponde a 0,7 volts, mientras que para otros materiales como el germanio su valor es de 0,3 volts. Ahora que entienden cómo funcionan los semiconductores y el diodo, por fin podemos entender cómo funciona un transistor, ya que básicamente un transistor son dos diodos fusionados, aunque con algunas restricciones que veremos a continuación. Si a nuestro diodo original le agregamos una sección de semiconductor tipo N al inicio y disminuimos el espesor del semiconductor tipo P, tendremos la estructura básica de un transistor. Como pueden ver, si ignoramos la parte de la derecha, lo que nos queda es un diodo, y si ignoramos la parte de la izquierda, nos quedará otro diodo, pero invertido. Lo cual básicamente significa que sin importar la polarización de la fuente de voltaje que se le conecte, la corriente no va a poder pasar, es decir, actuará como un interruptor abierto. Pero ahora viene lo interesante. Si queremos que una corriente pase por nuestro transistor, podemos agregar una diferencia de voltaje pequeña en el semiconductor tipo P. Lo que ocurrirá es que la sección de la derecha actuará como un diodo en polarización directa, dejando pasar la corriente,
Pero no solo eso, al iniciar el movimiento de los electrones en el semiconductor tipo P, los electrones en el semiconductor tipo N de la izquierda aprovecharán su oportunidad y también comenzarán a desplazarse. Nótese que esto solo ocurre porque el semiconductor tipo P es extremadamente delgado, así que no intenten hacer un transistor con dos diodos, porque no les va a funcionar. Este comportamiento es especialmente útil si es que el voltaje entre el conector de la izquierda y de la derecha es mayor que el voltaje entre el conector inferior y el de la derecha, pues esto significaría que al enviar una señal con un voltaje pequeño, estaríamos obteniendo como resultado una señal con un voltaje mayor. Y es por esto que se dice que un transistor puede actuar como un amplificador de señales, o también como un interruptor si es que este impide completamente el paso de la corriente. El transistor que acabamos de ver es conocido como transistor de unión bipolar NPN, y ahora que entienden cómo funciona, hablemos un poco sobre sus conectores. El conector de la izquierda se llama colector, y el de la derecha emisor, y entre ellos existe una diferencia de potencial alta, mientras que el conector del semiconductor tipo P es conocido como base, y al recibir una señal de bajo voltaje es capaz de controlar si es que la corriente podrá transmitirse entre el colector y el emisor, y también en qué cantidad. Otra forma de entender un transistor es compararlo con una llave de paso, en la cual la tubería es el colector, la base es la llave que controla el flujo de agua y el emisor es la salida de agua. Si pensamos que un transistor es simplemente un interruptor y un amplificador de señales, puede parecer un componente bastante trivial, pero si nos ponemos a pensar que para poder replicar sus funciones tendríamos que tener un circuito como este, con un potenciómetro y un interruptor mecánico, nos daremos cuenta de todos sus beneficios. Funcionan sin elementos móviles, lo cual les permite tener millones de ciclos de uso sin un mayor desgaste, además de tener una alta resistencia a otros factores como las vibraciones o golpes. Debido a que solo requieren una pequeña cantidad de semiconductores para funcionar, pueden ser realmente pequeños, lo cual permite posicionar muchísimos en un área reducida, además de requerir menos materiales para su manufactura. Aunque para lograr esto se requieren máquinas con muchísima precisión. Y quizás lo más importante, su velocidad de respuesta es prácticamente instantánea, lo cual permite que puedan ser utilizados para amplificar señales de alta frecuencia y bajo voltaje, como las generadas por un micrófono o una guitarra. Y si eso no los convence de la importancia del transistor, les recuerdo que John Barden, Walter Brattain y William Shockley, quienes inventaron el transistor, también recibieron el Premio Nobel de Física en 1956. Siendo este uno de los inventos que más han impactado nuestra vida hasta el día de hoy. Volviendo a nuestro transistor de unión bipolar NPN, dependiendo de los voltajes que se apliquen a sus conectores, este tendrá 4 posibles estados o regiones operativas. Y para entenderlas conceptualmente, nos apoyaremos con nuestro modelo hidráulico. En el primer caso estaremos en la región de corte, donde el voltaje de la base será más baja que la de los otros dos conectores, por lo cual no se iniciará la reacción que permitirá el paso de la corriente entre el colector y el emisor. O sea, nuestra válvula se mantendrá cerrada. En el segundo caso estaremos en la región activa directa y aumentaremos el voltaje de la base gradualmente, lo cual aumentará el paso de la corriente desde el colector al emisor en una proporción directa. En otras palabras, la corriente del colector será igual a la corriente de base multiplicada por un factor conocido como ganancia, el cual es informado por el fabricante de cada transistor. Esta región y el factor de ganancia son los más importantes cuando queremos utilizar un transistor como amplificador. El tercer caso ocurre cuando el voltaje de la base es demasiado alto y por lo tanto el transistor comienza a actuar como un simple cable, dejando pasar toda la corriente desde el colector hacia el emisor y perdiendo la cualidad de amplificación de la región activa. Y por último, el cuarto caso es la región activa inversa, que actúa de igual manera que la región activa directa, pero transmitiendo la corriente en la otra dirección. Esto ocurre porque un transistor es simétrico y por lo tanto puede ser utilizado en ambas direcciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerles nombres como colector y emisor a los terminales? Bueno, son simétricos en el sentido de que ambos semiconductores son del tipo N, pero la cantidad de doping que se les aplica y el área de contacto con el semiconductor de tipo P no es necesariamente simétrico, lo que produce que una de las direcciones tenga una mayor ganancia que la otra. Volviendo un poco a la aplicación de los transistores, es común ver que estos van acompañados por una resistencia en serie. La función de esta resistencia es limitar el voltaje que se genera en la base, ya que recuerden, solo necesitamos 0,7 volts para entrar en la región activa,
y al aumentar el voltaje aumentará también la corriente que pasará por el transistor. Y dependiendo del transistor, si la corriente es muy alta, esta podría quemarlo. La resistencia debe ser lo suficientemente alta para limitar el voltaje y la corriente que llega a la base, pero al mismo tiempo no tan alta para impedir su paso completamente. Con todo lo que acaban de ver, ya deberían ser expertos en el funcionamiento de un diodo de unión bipolar NPN. Pero les tengo una noticia, hay muchos tipos de transistores. Por ejemplo, un transistor de unión bipolar PNP, que como se imaginarán posee los semiconductores invertidos y por lo tanto actúa de una manera ligeramente distinta. Pero también hay transistores de alta ganancia, de alta frecuencia, MOSFET, FinFET, fototransistores, hasta transistores cuánticos y transistores que funcionan reposicionando un único